Hola a todos de nuevo, soy Ezcardan, estoy aquí para analizar un nuevo juego de rol, en este caso es Redención. Redención es un juego español editado por Edge en 2005, quiero recordar, si no es 2005 es finales de 2004, en el cual nos encontramos con un juego de ciencia ficción de corte hard, que por lo que me he llamado indie, pues es lo que recibís ahora, por llamarme gafapastas de mierda. Y bueno, tenemos una maqueta, si nosotros la vemos es muy diferente a lo que Edge haría a día de hoy, creo yo, con unos tonos ahí no me gusta, es un morado y blanco. Lo que sí les voy a reconocer el mérito, y no sé si está hecho a propósito, supongo que sí, es que el manual parece, ya cuando lo compras nuevo, ya parece viejo. Parece ajado, como si estuviera quemado por el sol, algo que encontrarías en un kiosco abandonado similar, y da esa sensación de papel y todo. El papel es de buena calidad, pero da esa sensación a un papel usado, quemado, destrozado por las inclemencias del tiempo, lo cual pega muy bien ya y nos mete en el trasfondo de este juego que es Redención. Bueno, ya sabéis cómo yo estoy analizando los libros, que bueno, soy un poco sistemático para aquellos que no les guste, pues lo lamento. Pero bueno, empezamos aquí con esta apertura que bueno, ya nos determina un poco que quizás tenga ciertas inspiraciones con Stargate, y sí pero no, pero coge cosillas de Stargate, de hecho está dentro de la bibliografía, está Stargate entre otros. ¿Y qué nos podemos encontrar en este libro? Pues ya os digo, es un juego de ciencia ficción muy hard, muy duro, con un sistema de reglas muy complejo que puede echar para atrás, un sistema de creación de personaje que directamente una mala matemática nos vende directamente, pero en muchos aspectos, y que puede llegar a lastrar. La verdad es un juego que no es apto para todos los públicos en su sistema, es un sistema muy complicado. Al final viene un apéndice para adaptar todo a D20, que bueno, a mí no me gusta D20 en general, sobre todo en el que existía en esta época, así que la verdad lo pierdo. Bueno, en español salió un suplemento que es la pantalla del director del juego, que voy a hablar de ella y de qué pasó con esta línea en el vídeo siguiente. Nos vamos a guardar por ahora esa baza. Pero bueno, ya os digo, Redención es un libro de tapa blanda, robusto, 300 páginas, quiero recordar. Sí, 320 páginas. Y el lema del juego es un pasado que olvidar, un futuro que temer, un presente para luchar. Básicamente es un mundo de ciencia ficción donde la humanidad va a pasarlo muy putas, pero ya lo veréis cuando lleguemos a la historia. Voy a meter spoilers sobre este juego y a lo mejor quienes queráis jugar este juego no queráis oírlo, porque una de las gracias que tiene este juego quizás es descubrir la ambientación a medida que la leemos. Eh, yo soy una persona que no tengo siempre una política de que me da igual los spoilers, yo me los como. Al fin y al cabo opino que lo interesante de algo es el viaje que te lleva a ello, no el resultado. Pero sí es cierto que hay mucha gente que no le puede gustar, y sobre todo si queréis ser jugadores yo aconsejaría que a lo mejor el descubrimiento de algunos de estos secretos los dejaréis para la partida. Avisaré cuando los vaya a hacer, pero bueno, al principio vamos a tratar un poco el reglamento y la creación de personajes, con lo cual esto va a estar un poco libre de spoilers al principio. Y ya os digo, todos los capítulos además empiezan con un relato muy interesante de leer, que te mete bastante en trasfondo y nos enseña muchos elementos de esta sociedad futurista del siglo XXIV, en el que estamos todos bastante acabaditos y muertos, ¿vale? Tenemos el primero, toda la historia desde un comienzo, que nos describe en el típico, que es un juego de rol. Las ilustraciones de este juego, la verdad, están hechas ahí como a lápiz, a vuela pluma. Y la verdad, yo me gusta mucho esas imágenes tipo boceto. Tiene también imágenes más normales. Está la imagen ahí. Me encanta, es tremenda. Esos tormentos ahí en el filo de la luna. Al filo de la tierra con esa pedazo de explosión. Qué bueno. Y ya os digo, Redención, pues eso, empieza con un pequeño resumen de como todos los juegos, de un pequeño resumen tanto del juego como el que nos vamos a encontrar en el libro. Es muy escuetito, la verdad, pero bueno, nos va a atender un poco y nos enseña un poco de este enorme juego y sobre todo desconocido. Por eso vamos a entrar también después. Capítulo 2, un pasado que llamar a nuestras puertas, básicamente nos va a explicar un poco por encima la historia del juego, ¿vale? La historia del juego básicamente empieza cuando los seres humanos intentan
intentan, bueno, empiezan su carrera espacial y su carrera espacial les lleva a grandes hitos y a grandes albores. Pero en cierto momento dado, en algún momento entre el siglo XXI y XXII, llegamos a un punto muy importante de la raza humana, que es la invención del IX, el IKS, X, que está inventado por un científico ruso, que es un portal cuántico que permite saltar de un portal a otro portal idéntico. Lo cual, si tú envías un portal, por ejemplo, y que aquí lo hacen a Vega y Alpha Centauri, teniendo una réplica del mismo portal aquí en la Tierra, permitirías crear un viaje instantáneo entre ambos planetas. Lo que pasa es que el portal original tiene que llegar. O sea, si tú tienes una velocidad cercana a la luz y quieres ir a Alpha Centauri, y quiero recordar que está a 28 años luz, sigues tardando 28 años en llegar. Pero una vez que llegara, podrías conseguir una interconexión completa entre los dos de forma instantánea. De forma de que tú te puedes llegar a este punto en solo algunos minutos, en lo que antes tardabas 28 años. Es un proyecto a muy largo plazo y la verdad, en este juego en muchos momentos hipotiza que nuestra sociedad no vive tanto en el presente, sino que vive siempre con la mirada al futuro, que es una cosa que nos distingue bastante entre ellos y nosotros, por desgracia. Pero bueno, en el momento en el que nosotros estamos haciendo eso, el IKS, en cierto momento dado, vamos a tener nuestro primer encuentro con una raza alienígena que se llama los Ki-Ring. Creo que eran los Ki-Ring. Ki-Engir. Bueno, las pronunciaciones de este juego, ya sabéis que siempre que tratamos con razas alienígenas y elementos desconocidos, siempre cada uno lo pronuncia de su propia manera. Pues esta raza es una raza muy tecnológicamente avanzada que confía muchísimo en la ciencia y, por así decirlo, eleva a la humanidad, le enseña los grandes conocimientos. Por ejemplo, nos da las máquinas que nos permiten terraformar Marte, o hay enormes avances científicos en casi todos los ámbitos tecnológicos, pero nosotros solo le ocultamos uno muy concreto, que es que les ocultamos que nosotros tenemos el IKS, porque esta gente sí que viaja de estrellas y te dice que lleva viajando por las estrellas durante incontables siglos y necesitan repostar, y para ello necesitan crear una base en en Júpiter, perdona, y desde la que poder coger nuevo combustible y poder viajar, seguir su peregrinación. Lo que pasa es que para pagarnos ese combustible nos van a enseñar un montón de tecnologías muy importantes y que harán avanzar mucho a la raza humana. Todo esto evidentemente es un regalo con segundas, porque esta raza no está viajando a las estrellas porque quiere, sino que hay una segunda raza, que son los hijos de Ra, o así se le denominan los seres humanos. Es porque estas razas, además, las dos razas parecen humanos a ojos vista, o sea, tienen muchas similitudes con la raza humana. Hay preguntas y después en la forma de spoilers diré por qué tienen ese extraño parecido. Que vienen y destrozan todo. Pero cuando digo todo, es todo. O sea, muere casi toda la población humana, dejando vivos a 12 millones de personas. La Tierra es arrasada y casi destruida. Marte también. Parece ser que nos han condenado a la extinción y las dos se marchan y nunca más se vuelve a saber. Esto crea un comité de emergencia, y la humanidad tiene que hacer un comité de emergencia que lleva casi 100 años, en el que se intenta restaurar la raza humana y va a cambiar toda concepción de la humanidad, hasta el punto que no solo están prohibidas las armas, sino que hay delitos muy gravemente penados. Por ejemplo, la estafa es tremendamente penada porque es eliminar recursos de la supervivencia humana. No hay pena de muerte porque una persona muerta no sirve de nada, es condenada a trabajos forzados de por vida. Yo os digo, está tremendamente creada para eso. Y bueno, el juego nos mete en que existen varias razas alienígenas, porque se empieza a descubrir que quizás estas razas alienígenas, que tienen ciertas similitudes, se empiezan a estudiar textos antiguos y otras cosas, y se ven que estas razas quizás no es la primera vez que nos visitan, y concretamente los Ki-Ring y los hijos de Ra. Los hijos de Ra se ven ciertas similitudes con algunos elementos del Mahabharata. También hay otra raza que se llama los Sidhu, que se sabe muy poco de ella, y se especulan que hay dos razas más, que son los Moris y los Olmeca. Sí, todos son culturas antiguas, pero es que hipotizan que quizás esas culturas antiguas no... muchas de sus creencias tenían que ver con este tipo de seres. Siguiente, un presente para luchar, nos va a hablar un poco de cómo funciona la República Solar, que es el estado humano que se ha creado a partir de este gabinete de crisis.
Los humanos están divididos en varias localizaciones. Concretamente están divididos en Redención, que es lo que da nombre al juego. Es la mayor estación humana, es un satélite artificial colocado alrededor de la Tierra, creado porque se trajo un satélite, un meteorito enorme, se desmembró para todas sus materias primas y lo que quedó, se creó una base permanente en órbita geosincrónica a la Tierra. Después está Marte, que es el lugar humano más importante, con casi 9 millones de personas vivas. Después la Luna, con algo menos de 1,5 millones. Until the End. Until the End es una serie de bases en el cinturón de asteroides. Y luego está el ZEP. El ZEP es que vives en pequeñas naves y bases espaciales que van de un lugar a otro del sistema solar. Este mundo, además, después nos va a comentar que ha cambiado mucho una distribución, concretamente sobre todo en Marte, que son los kibbutz. Los kibbutz, que además sí son como los que existen en Israel, son grupos de personas que viven juntas para mejorar su capacidad de supervivencia y tratar la Tierra o conseguir algún tipo de objetivo concretamente en Marte. Pues hacer granjas, oxígeno, cualquier tipo de cosa. Es importante decir que en Marte la terraformación está a medio camino. Acaban de empezar las primeras lluvias, aunque no son potables, pero aún se necesitan ayudas de respiradores para poder respirar. Se especula que el primer aire respirable en Marte podrá llegar dentro de 70 o 80 años. Yo os digo, es una civilización que la República Solar es una civilización que piensa mucho en el largo plazo. Nos viene además una serie de kibbutz de ejemplo, poquitos, un par de ellos, tampoco creo que demasiado. Después nos hablan un poco del comité de emergencia terrano, que es este comité que se crea a partir de la destrucción de la Tierra para intentar a ver qué se hace. La Tierra es un problema muy grave en el juego. De hecho, una parte importante de la ambientación política de este juego trata sobre los problemas que da la Tierra. La Tierra es un enorme lugar en el que ya está terraformado, puedes cultivar, podrías vivir, hay estructuras todavía en pie, supuestamente. Y en teoría no vive nadie. Y que, bueno, pues, ¿por qué no vas a volver a la Tierra? Sería lo lógico. Pues es que eso crea un montón de conflictos, porque no sé quién, pero ya empieza a haber gente que empieza a hacer comercios extraños con la Tierra. Se especula que ha logrado salir un cohete de la Tierra con 2 supervivientes de la Tierra. Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, pues a lo mejor es que no había solo supervivientes de la Tierra. Y además nos hablan de los gen a continuación. Los gen son unos humanos sintéticos creados porque como es un problema enorme de población, necesitas crearlos en probetas. Y bueno, ya que los creas en probeta, pues aprovechas y ¿por qué no le vas a añadir, por ejemplo, una piel más resistente a la radiación? ¿Por qué no? O unos huesos que se regeneren más rápido gracias a una mejor sintetización del calcio. O cualquier cosa. Pues perfectamente, ¿no? ¿Por qué no lo vas a hacer? Y de hecho eso empieza a crear problemas porque estos ciudadanos que en parte son de segunda también es que son mejores que los humanos, pero claro, siguen siendo humanos, pero a la vez no. Es otro de esos problemas sociales. Aquí tenemos una especie de apartheid extraño en el que la gente no se ve cómoda con esta gente, pero que también parece gente. Pues intentan abordar unos ciertos temas con esta gente muy muy interesante, que además crean ideas de aventuras muy muy chulas. A continuación pues nos va a hablar un poco nos hablaban de un poco de los rumores y creencias que viven en toda la Tierra, ¿vale? Por ejemplo, se piensa que hay poderes psiónicos, aunque no se han demostrado. Aunque hay vídeos tipo YouTube que ven a la gente haciendo poderes psiónicos. Se piensa que hubo nativos en Marte. Se piensa que las razas alienígenas ya estuvieron en la Tierra. Ese es muy, muy fundado. Supervivientes de la Tierra. Que el Mahabharata habla de una guerra que tuvo la humanidad ancestralmente contra alienígenas. Ya os digo, la verdad mola bastante. Después nos habla de la economía, que bueno, pues la economía sobre todo se basa en el trabajo. La humanidad está viviendo una economía de posguerra, lo cual hace que haya ciertos problemas de suministros y estábamos bastante jodidos económicamente y se tienen que buscar elementos alternativos.
Después nos van a hablar de las facciones políticas, que además cobran un importante significado en el juego. Pertenecer a un grupo o una facción política y puede ser llegar a ser troncal, o sea, no es obligatorio de elegir en el juego una facción política predominante, pero el juego casi te obliga. O sea, si no quieres pertenecer a una facción política, puedes decir meramente que tu lealtad política está con tu Kidsboot. Pero en general, yo os digo que funciona así. Bueno, pues las facciones políticas tenemos el Movimiento por una Nueva Humanidad, que es el MNH. Que el MNH habla de... Sobre todo, es una política muy humanocéntrica, que habla del superhombre, de cómo tenemos que... Esto nos ha hecho fuertes y nos ha demostrado que somos mejores. Es una especie de visión del nazismo, pero sin tantas connotaciones tan negativas. Y ya os digo, o sea, son muy... Usa la tesis de Nietzsche, tienen como ejemplo la República de Weimar de Alemania. Es muy interesante, apoya mucho a los gens y creen que ese es el futuro de la humanidad, está por la manipulación genética y por la extensión genética. Es muy buena facción, o sea, es quizás una de las dos que más chicha tienen a la hora de hacer aventuras importantes. Después tenemos a la Iglesia del Tercer Testamento, que, bueno, pues es un partido religioso. Tenemos otro de estos dibujos ahí a lápiz, que mola bastante. Que básicamente se datan en el primer y el tercer testamento, en el que creen que, bueno, pues que la humanidad ha sido probada y ha sido juzgada por Dios de nuevo. Y que, bueno, pues hay que volver a él en lugar de estar tan separados y tan jodidos. Pues obviamente Dios nos ayuda. Después está la coalición de Ares. La coalición de Ares es una unidad de los distintos Kitboots que han decidido hacer su propio partido para hacer presión. Aquí vuelvo a tener mi gato, que me pide probablemente salir del cuarto. Ahora cuando acabamos este capítulo lo haremos. Tenemos después la colección de radiación, que es la que actualmente está en el poder, es la que creó el comité de emergencia. Casi todas las leyes actualmente dependen de lo que ellos han decidido. Después tenemos las antiguas Naciones Unidas, que han creado su propio partido político en el que se intentan... Bueno, para mí son los malos, porque lo que intentan es un poco desunir a la humanidad, intentan crear sentimientos patrióticos en los distintos planetas, entonces son los que más pro recuperación de la Tierra son. Después tenemos Salto Adelante, que es un partido político que aboga por que la humanidad no tiene ya nada que ver, el sistema solar está condenado, está maldito, entonces lo que habría que hacer es invertir en la creación de enormes naves generacionales para ir con nuestros amigos de Alpha Centauri y de Vega, que son las dos colonias humanas que existieron antes de la Tierra, y que los portales IKS fueron destruidos para poder salvaguardarlas, pero se supone que allí no ha llegado nadie y que esa gente sigue viva. Entonces, en algún momento, si tú vas allí, la humanidad allí no está jodida y esos dos planetas además están terraformados y todo, o sea, deberías de ser capaces de vivir. Y por último está una organización que es la Hermandad de Horus, que, bueno, intentan desvincularse un poco de que ellos son pro alienígenas, pero, bueno, es que con ese nombre no les puede ser muy sutil. Bueno, a continuación nos habla de todo el gobierno. Ya os digo, la política tiene muchísima importancia en este juego. Toda la trama política. Aquí nadie es apolítico. Ser apolítico es estúpido. Porque tu opinión depende del futuro de la humanidad. O sea, cuando vives 12 millones de personas en todo el sistema solar, tu voz siempre es escuchada. Y cualquier decisión y cualquier problema que tengas puede afectar directamente a la supervivencia incluso de toda la raza, según en qué lugar vivas. Y ya os digo, existen nos habla de los distintos comités en los que está dividido el gobierno, el ejército, cómo se hace la justicia, cómo se tratan los asuntos internos. Aquí vemos una foto de Marte, que está muy chula. Y bueno, ya os digo, o sea, es un capítulo muy interesante, es un juego que intenta tener mucho interés. Yo, por lo que tengo entendido, además, cuando tú lees este juego, empiezas a pensar, pero cuando oyes hablar del creador, que el creador trabaja para Naciones Unidas, y entonces empiezas a ver
el por qué tienen ciertos... ¿Por qué, por qué el juego está pensado como está pensado y por qué algunos elementos tienen la importancia que tienen? Yo os digo, a continuación es un universo cercano y explorado. Nos va a hablar de la República Solar. Básicamente nos va a hablar, por ejemplo, el primero empieza por la Luna, su historia y cómo se colonizó. Marte, igual, Marte es la parte más importante de lo humano. Además tiene el ascensor, el ascensor orbital y es el puerto más importante. Y como viven más personas, pues obviamente tiene muchísima importancia. ¿Por qué además Marte no fue sometida al exterminio tan sistemático como los otros lugares? Realmente lo único que fue destrozado así importante fueron las máquinas de terraformación, y después del ataque se descubrieron que no lograron destruir todas. Nos hablan de la terraformación en Marte, cómo ayudar a los Kiarrin a dar el aspecto que tiene Marte actualmente, cómo está su distribución. Y después nos habla un poquito de los demás planetas del sistema solar, porque no tenemos colonizado todos. Nos habla de Mercurio, la Tierra, el cinturón de Stellarius, con Until the End, que es una serie de... Es el lugar más peligroso de la Tierra, es un lugar principalmente lleno por presidiarios. Bueno, ya os digo, no existe la pena de muerte en el universo de redención, porque un humano es valioso, y más vivo sobre todo. Con lo cual, lo que provoca matar a alguien por la pena por asesinato es una vida entera de trabajos forzados, que esto suele mandar aquí. La humanidad depende de Until the End, porque esta es una bases mineras en el cinturón de asteroides y gran parte de las materias primas son necesarias para la reconstrucción de la humanidad. Nos habla de Saturno, de todos los planetas. Por ejemplo, nos habla también de Plutón, en el que es un lugar importante porque allí es la base donde estaban los IKS. Y quién sabe, a lo mejor nos dejamos algo sin destruir. Y después un pequeño apartado sobre Alpha Centauri Vega. Pero mira, o sea, ese cuadradito de texto de aquí, todo esto es lo que viene de Alpha Centauri Vega. Porque supuestamente no juegas allí. De hecho, desde mi punto de vista, que ya en la pantalla te viene a hablar un poco qué hacer con estos dos. Usar Alpha Centauri Vega es cargar de la ambientación, porque si la humanidad alcanzara Alpha Centauri Vega, la supervivencia de la raza humana estaría asegurada. Entonces cambiaría completamente el tono. El siguiente capítulo es elección y destino, que es la creación de personajes. Ahora, la creación de personajes aquí se va a hacer con puntos de creación en todo momento. Tú tienes X puntos de creación para invertir en cada característica. Y aquí empezamos a tener ya los primeros graves problemas del sistema. Incluso dentro de la misma característica no todo sube igual. O sea, por ejemplo, es fácil subir atletismo, pero es más difícil, pero por ejemplo subir una ingeniería es complicada. Ya os digo, o sea, por ejemplo, el atletismo vale un punto por punto, pero la ingeniería vale 3 puntos por punto, pero según tu inteligencia esto puede variar. Puedes transferir puntos porque dices, joder, no quiero más ventajas. Pues parte de mis puntos de ventaja hay una tabla de conversión a las diversas características. Pero básicamente, en principio, lo que tenemos es esto. O sea, tenemos X puntos para invertir en atributos, trasfondos, habilidades y estabilidad. Según la escala de costes, por ejemplo, comprar algo a 5, pues es 19 puntos. Esto voy a hablar un poco después. Pero bueno, lo primero que hacemos es elegir nuestra especie. ¿Especies? ¿Son todos humanos? Sí, pero los humanos han tenido, gracias a un poco de ingeniería genética y a que llevamos a varios siglos ya viviendo fuera, ha empezado a haber diferenciación entre 4 tipos de humanos. Están los selenitas, que son los que viven en Marte, gente más alta, más esbelta, también un poco más social, porque en la Luna no se tiene tanto tratos con las personas y que están mejor pensados para moverse en gravedad cero. Los Mark, que son los marcianos, es gente un poco más baja, más musculosa. Los terranos, que son los habitantes de la Tierra todavía, y los Gen, que son estos humanos artificiales de los caminantes. Cada uno puede invertir y tiene cosas distintas y ventajas diferentes. Por ejemplo, pues un Mark tiene -1 a fortaleza, carisma y +2 a sabiduría. Escalas de características, bueno, no tiene problemas al invertir en la característica. Y empieza con las habilidades de movimiento en baja a 6, movimiento en traje espacial a 2 y consiguen +2 en la ciencia que ellos deseen. En Marte las ciencias son
se aprenden desde pequeñito. Personalidad, arqueotipos, pues si no te quieres molestar demasiado en crear tu propio personaje, pues siempre puedes comprar este pack de atributos y habilidades. Y después vienen pues ya los atributos. Pues por ejemplo, comprar un atributo, todos los atributos empiezan en 5, ¿vale? Pero por ejemplo, quieres llevar tu atributo a 10, pues vale 19 puntos. Porque lleva, ya os digo, unas escalas extrañas. Pero vamos, todo lo básico empieza a 5. Quieres empezar con menos, te da puntos. Quieres empezar con más, te quita puntos. Viene ya la tabla hecha, afortunadamente, porque la fórmula, ya os digo, pues es un poco confusa. ¿Y cómo se va a tirar en este juego para saber qué atributos vas a tener? Bueno, pues tú este juego va con dados de 20 y tienes que sacar menos que la total de tu atributo más habilidad. O sea, si tienes atributo más habilidad 12, pues tienes que sacar menos de 12 en el dado de 20. Trasfondo. Bueno, pues después escogemos el trasfondo, los puntos de trasfondos. Que, pues por ejemplo, comprar un trasfondo de nivel 6, pues vale 25 puntos. Comprar un trasfondo de nivel 2 vale 7 puntos. Y ejemplos de trasfondos, pues por ejemplo hay desventajas físicas, como por ejemplo ser ambidiestro, que vale 6 puntos. Estos trasfondos además pueden ser o no apilables. Por ejemplo, posesión, que es que empieces con bienes materiales. Sí, porque es que no hay bienes materiales para todos y pueden ser de la comunidad. Bueno, pues con posesión 2 tendrías bienes materiales. Tener dinero, estar acostumbrado a lo horrible, ser intimidante, tener una orientación buena, tener nivel de seguridad, porque aquí las cosas que puedes hacer y las armas que puedes tener dependen de tu nivel de seguridad. O sea, aquí no te van a dejar ir por un pico en mitad de la luna, o sea, a menos que tengas un permiso especial para hacerlo. De hecho, por ejemplo, para poder empezar a tener algún tipo de arma real necesitas un nivel de seguridad 3 habitualmente. Ya te permite llevar ballestas y armas no letales. Para poder llevar armas letales necesitas límites de seguridad muy altos. También las desventajas, que funcionan igual pero nos dan puntos. Por ejemplo, ser intolerante o tener un enemigo. O ser infame. O ser selenita, o sea, haber nacido en la luna también es una desventaja. Vale, las razas, cuando tú la eliges, vale, si la eliges, pero después tendrás que comprar la ventaja o desventaja social. Después, si has hecho un gen, un humano artificial, pues podrás comprar tus poderes, que pueden ser como una estructura ósea reforzada, ser inmune al calor, tener resistencia a la electricidad o a la radiación, tener sentidos agudizados, tener un mejor sistema pulmonar o unas cuerdas vocales especializadas. Y a continuación nos vienen las habilidades. Pues las habilidades, ya os comento, hay muchísimas, demasiadas. O sea, es un juego súper realista y súper complicado en ello. O sea, solo en conocimientos tenemos casi la veintena, que van desde la administración hasta el derecho, documentación, conocimientos de cada zona concreta, idiomas, táctica, psicología. Bueno, el idioma además común aquí en este siglo, en la República Solar, es el Spanglish. Lo cual es muy gracioso, porque todo el mundo sabe Spanglish, sabe español o inglés, y después sabe una tercera lengua que es la de su lugar de origen, por así decirlo. O sea, un ruso tendría Spanglish, inglés, español y después ruso. Un español pues tendría, por ejemplo, podría tener Spanglish, inglés y español. Bueno, inglés y español. Un nigeriano pues tendría nigerianí o lo que se quiera llamar, Spanglish y inglés, o Spanglish y español. Yo digo, el tema del idioma es muy gracioso cuando lo lees. A mí me soltó unas carcajadas cuando lo leí hace casi 10 años. Pero yo comento, el gran problema de este juego, y que es base y capital ya nada más empezar, es el sistema de habilidades. Tiene demasiadas habilidades, se usan demasiado, pero claro, quizás teniendo en cuenta que es un juego de ciencia ficción hard, también va un poco a la vera de su propia ambientación. Pero eso que le hace ser en parte tan bueno es también su gran desventaja.
Y además estas ventajas, estas habilidades que nos he contado, suben de forma diferente. Por ejemplo, subir artes marciales no es igual que subir pelea. Pelea tiene un coste normal y artes marciales tiene penalizado 2 puntos por punto. O sea, para poder sumar cada punto necesitas 3 puntos. Es un poco complicado, pero se ve muy bien con la tabla. Pero vamos, yo os digo, o sea, está bien porque es súper realista, está muy bien pensado, pero tiene demasiadas habilidades. O sea, tú ves, mira, todo eso son habilidades. Tiene demasiadas y muchas veces es por qué. Eh, Tienes movimiento con los esqueletos y movimiento con traje espacial. Bueno, pues habitualmente no haría falta ni habilidad, ¿no? O a lo mejor un talento sería suficiente. Pero tienes derecho, documentación, negociación, interpretación, indagación, ciencia, investigación. Y dices, joder, hay como muchas habilidades que hacen un poco lo mismo. Por último tenemos ya la estabilidad mental. La estabilidad mental es como un poco como los puntos de cordura de Tulu, pero se utilizan también como puntos para mejorar ligeramente las habilidades. Está bien, es un sistema más o menos interesante, aunque yo creo que está un poco desperdiciado. Lo habría hecho de otra forma, pero bueno, la verdad cumple para la época. Y después tenemos la reacción, que es un poco nuestra iniciativa, nuestro estado físico, nuestro factor de movimiento, son esos pequeños toquecillos finales. Elegir el equipo, rellenar la hoja de personaje, esa chichilla que después que siempre hay que tramitar, ¿no? O sea, ¿cuánto me defiendo? Pues te defiendes tal con tal. Afortunadamente estos cálculos son muy pocos porque como en este juego tiene el problema de que todo se compra, nada gratis, o sea, da gracias que te regalan la vida después de comprar la constitución. Y bueno, llegaremos al sistema de daño porque el sistema de daño de este juego para mí es uno de los mejores. Bueno, vamos por menos de la mitad del libro. Tenemos el uso de la humanidad, que nos va a hablar un poco de la tecnología en el siglo XXI, del sistema informático, un poco las inteligencias artificiales. La inteligencia artificial nunca fue bien desarrollada en la Tierra y se estaban empezando a dar los primeros pasos cuando conocimos el contacto alienígena, ¿vale? Pero no sabían bien, si bien existe, son inteligencias artificiales limitadas, o sea, para un elemento muy concreto. O sea, yo puedo tener una inteligencia artificial que me ayude a hacer una operación, pero no tendría una inteligencia artificial real. Son más bien inteligencias de apoyo. Nos habla cómo se tratan los residuos, cómo es la sanidad, el transporte, cuándo se tarda en ir de una colonia a otra. Pues por ejemplo, si queremos ir de la Luna a Marte, pues depende del tipo de nave, pues será 1 o 3 meses de viaje. Cuáles son las fuentes de energía. Que por ejemplo, una que se utiliza mucho es el Zero Point Energy, que es la energía de punto cero. Que es un problema porque, bueno, si habéis visto Stargate, son los MPC de los antiguos son esto. Básicamente es una energía concentrada en un universo, una especie de pila superpotente que la humanidad no sabe hacer. Esta es la fuente de energía que usaban los Tiarjin y las razas alienígenas que nos visitaron, y encontrar uno de estos es súper valioso. Por ejemplo, el ascensor de Marte sí lo utiliza, pero porque se ha quedado mantenido intacto. En general lo que se utilizan son el tipo de... es una energía de plasma, el M2P2. Pero que, pues, ya os digo, toda la energía está tremendamente limitada. Hay muchísimos problemas energéticos y principalmente se basa en la eólica y la solar. Aunque, ya os digo, estas dos, el CPE y el M2P2, que el M2PO se ha conseguido, pero necesitas gastos muy gordos y se está intentando conseguir poner las primeras naves espaciales. Tienes un capítulo de supervivencia en el espacio, de equipo, una pequeña armería, muy pequeña, porque ya os digo, tener un arma aquí es muy rara, así que han pasado de crear una gran diversidad de armas. Aunque me extraña, tienes como 12 armas, pero 4 tipos de explosivo. Bueno, de daño por explosivos. Protecciones. Aquí tenemos como va un soldado del siglo XXIV. ¿Por qué soldado? Sí. Incomprensiblemente.
Nos hablan de equipo de seguridad, de equipos de supervivencia, unidades. Es el típico capítulo de ciencia ficción que ya hablé en Exo, que a mí me molesta porque te da tecnologías muy concretas y después te faltan otras. O sea, afortunadamente sirve para hacerse una idea general de lo que es posible y no es posible en nuestra galaxia, bueno, en la República Solar, y nos puede ir salvando ahí un poco el culo. Nos viene un capítulo de vehículos que, bueno, pues un poco de todo, nos habla poco de las naves espaciales. Joder, el combate espacial, bueno, es que no hay combate espacial. Hay naves de combate, hay naves con armas, pero el combate espacial, bueno, el combate entre dos seres humanos es seriamente pegado para todas las partes. Oh, tiene un pequeño apartado de dices, ay, tecnología alienígena viene, sí, mira. Esa línea, todo eso es la tecnología alienígena que viene. Fascinante, ¿verdad? Bueno, supongo que está pensado para un futuro suplemento. Hablaré de eso en el vídeo de la pantalla. Lo siguiente es marcando la baraja, en la que nos va a hablar del sistema de juego propiamente dicho. Y aquí es donde vamos a empezar con la problema. Vamos a ver. Este juego, ya de por sí la creación de personajes es larga y compleja. Imaginaos si tenemos una creación larga y compleja que hemos querido volver más compleja. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, pues es que el sistema de juego de este juego es tremendamente complicado. Y ya vais a ver por qué. Vamos a ver, al principio del juego, tenemos que marcar la iniciativa. Para ello tenemos que ver la reacción que tiene nuestro personaje. Que no se tira, o sea, es básica. Viene una regla especial para que se pueda tirar, pero en principio es básica. Esto hace que primero, por ejemplo, si yo tengo iniciativa 11 y tú tienes 15, ¿vale? Como tú tienes 15, vas primero, en el que vamos a llamar momento cero de iniciativa. Y yo tengo 11, 4 diferente contigo. Pues mi turno va a empezar en el momento 4 de iniciativa. O sea, tú en el 0 y yo en el 4. Si imaginamos que hubiera otra persona que tuviera 8, significa que va a empezar en el momento 7 de iniciativa. 3 después que mí, que soy el siguiente de escala. Vale, después de haber puesto todos los contendientes en esta línea de tiempo, empezamos a marcar el momento 0. Y por ejemplo, yo decido en el momento 0 desenfundar mi arma. Desenfundar un arma son 2 momentos de iniciativa, lo cual, pues, yo empiezo a sacarla en 0, pero mi movimiento terminará en 2. Yes. ¿Cómo que terminará en 2? Sí, bueno, es que termina en 2. Yo declaro lo que voy a hacer y cuando llegue de nuevo mi turno he terminado de hacerlo. Como estoy en 2 y el siguiente está en 4, sigo teniendo. Imagínate que disparo mi pistola. Pues mi pistola, que tarda 3 momentos de acción, yo empiezo el disparo en 3, pero en 2, pero impactará en 5. ¿Qué significa? Que como yo tengo 4, si yo tenía la arma desenfundada, también puedo dispararte en 4 y te impactaré en 7. Cuando llegue a 5 me impactas a mí, pero yo ya he disparado. Con lo cual, cuando lleguemos a 7, veremos si mi disparo te dio a ti y te logró matar. O sea, puede haber por así decirlo, un doble kill de forma relativamente simple. Y además esto empieza a ser confuso porque yo ahora mismo estoy disparando, pero imagínate que tú te estás moviendo de una esquina a otra y son 10 momentos de iniciativa y yo te disparo en el 5. Pues te he pillado a mitad de camino. Pues te disparo ahí con los negativos que tendría por dispararte en esa posición. Si tú, por ejemplo, quieres correr y en cierto momento quieres cambiar de acción y quieres, cuando me van a disparar, quieres, por ejemplo, resbalar por el suelo para ir a cobertura, que suma 3 más a la acción, por ejemplo, ya llegarías en 13 y además tendríamos que comprobar si ese elemento me provoca problemas a mí a la hora de mi disparo. Yo os digo, el problema del sistema de iniciativas es que pese a estar muy chulo, de hecho, yo creo yo hice la broma porque yo tengo un juego en fase de beta, probablemente nunca vea la luz, que es un sistema similar y además cuando leí luego el Valkyrie también me recuerda ligeramente. El Valkyrie y el juego que yo hago tiene diferenciaciones de que no afecta tanto a la iniciativa. O sea, aquí es como una especie de iniciativa rara dinámica que además se junta con algo llamado la interrupción de la iniciativa o el corte de la iniciativa, la ruptura de la iniciativa en la que
cuando entra algún elemento inesperado, todo el mundo vuelve a resetar las iniciativas y vuelves a cero. Yo os digo, es un sistema tremendamente complicado de visualizar y que cuando juegas, pese a no resultar tan confuso, yo os digo, hace cosas muy extrañas por el concepto de que mi acción ha terminado cuando llega mi turno. Por ejemplo, Mercure, cuando tú tienes 6 de iniciativa, haces 3. Cuando llegas a iniciativa 6, haces tu acción y si te consume 3, harás otra acción cuando sea el momento 3 de todo el mundo. No, aquí es una iniciativa dinámica, es una línea de tiempo en la que cuando llegas a X lugares tienes que ir ejecutando las acciones, pero que además cuando ejecutan la acción no están ejecutando la acción, han declarado que la van a hacer y la terminarán en otro momento. Y cuando alguien hace cualquier cosa, tienes que tener en cuenta que a lo mejor parte de esas acciones, como por ejemplo el disparo, ya ha tenido lugar mientras tú estabas haciéndolo. Luego nos hablan del factor de movimiento, que además el factor de movimiento aquí es surrealista, cambia depende del planeta, porque después de la gravedad puede cambiar. Una regla para mí innecesaria. Habla de los chequeos de acción, ya os digo, tienes que sacar menos y depende de las herramientas o cosas que tengas, bueno, pues tendrás más o menos bonos. Bueno, nos habla de los tipos de acciones, por ejemplo, hacer acciones repetidas que van aumentando la dificultad. Disparar no cuenta para esto, o sea, disparar 2 veces no cuenta como una acción repetida. O sea, habla cosas como abrir cerraduras o reparar una tele. Si queremos hacer varias habilidades o queremos hacer una habilidad sostenida, por ejemplo, un ejemplo de habilidad sostenida, pues como sería reparar un motor. Pues, reparar un motor es algo que estás haciendo todos los turnos. Cómo se hacen los chequeos, cómo se hacen chequeos entre habilidades del mismo nombre, cómo se hacen asociaciones de habilidades. Por ejemplo, yo tengo una habilidad, pero no es la habilidad que tendría. ¿Está asociada de alguna forma? Sí, bueno, pues aún así puedes tirar. Quita un poco el problemón de que haya muchas habilidades. Básicamente aumentas en 2 la dificultad. Y bueno, yo os digo, tiene afortunadamente una tabla de chequeos de cuánto cuesta hacer cada cosa. Y de niveles de éxito en su ejecución. Después nos vienen un poco las armas y el daño. Que el daño aquí funciona muy interesante. Básicamente es cuando tú atacas y si el otro no ha logrado defenderse por cobertura o por una esquiva o algo, tú haces daño. Entonces ese daño se va a comparar con la constitución del otro. Y si según el daño que hagas respecto a su constitución, menos de su constitución, igual a su constitución, el doble de su constitución, el triple de la constitución, vas a hacer una categoría de herida. Por ejemplo, haces 3 veces su constitución, alguien de 7 le haces más de entre 21 y 28 puntos de daño, le provocarás una herida grave. Pero una herida grave no significa más que tiene 5 de dificultad en todo lo que haga. Porque lo que importa es que cuando llegas a 15 puntos de menos 15, instantáneamente mueres. Significa que puedes morir por 15 heridas leves, por 3 heridas graves, por una herida mortal, por quedar incapacitado, no, porque es 10, pero si estás incapacitado y además te hace una herida grave, sí. O por combinaciones, por ejemplo, heridas moderadas, que son 3, pues tengo 2 heridas moderadas, 3 leves, una grave, y además, pues me han dejado inconsciente, pues suman 24, estarías muerto. Y para intentar recuperarte, tienes, mientras los minutos que tu cerebro sigue vivo, tienes esos minutos para intentar curarte heridas. Que a lo mejor es más fácil curar heridas más leves, que pese a tener menos coste de esto, a lo mejor son más fáciles de curar y te pueden llevar a los positivos antes de que se produzca la muerte cerebral. Yo os digo, daños de todos los colores, desde radiaciones, enfermedades, toxinas, adicciones, que en el futuro son muy importantes porque como la humanidad está al borde de la extinción, viven en el equivalente austral y espacial, pues tú necesitas estas reglas, vienen muy bien. Yo soy de los pocos juegos donde las uso. He tenido la desgracia de poder dirigir muy poco este juego. Nos habla de nuestro estado físico, como nuestra estabilidad mental, cómo va mintiendo, las locuras.
porque en este juego tiene un poco de Tulu, problemas mentales con la gente pues existen, cómo hacer los cuidados médicos, la acción con vehículos. Yo esto lo recuerdo, una escena muy graciosa en la que un buggy marciano estaba corriendo delante de un camión en el que había un ballestero que descubrió que no se había comprado la habilidad con ballesta. Porque este juego es lo que tienes. Tú tienes un concepto, empiezas a gastar puntos, dices no tengo para esto, cambio aquí, tal, me bajo esta habilidad, puedo sobrevivir sin esto, y el chico se descubrió que no tenía ballesta. Tenía la reputación de ser uno de los mejores ballesteros del mundo, tenía una licencia para usar ballestas, tenía un montón de cosas relacionadas con la ballesta, pero se le olvidó comprar la habilidad ballesta. Realiza la ficha. Por último está la experiencia, que bueno, es un sistema super nazi de subida, en el que te puedes encontrar que necesitas 95 puntos de experiencia para subir una habilidad. Y bueno, pues nos va a venir después este capítulo que es siguiente, que es el Entre Bastidores. Que es... Aquí empieza lo que vamos a llamar la zona restringida. De hecho lo llama así el libro, es un momento en el que llegamos a la parte del narrador del juego, en el que vamos a empezar los spoilers. Y como vamos a empezar los spoilers, vamos a hacer una pequeña pausa. Buenas a todos, de nuevo, este es el bloque spoilers un poco. Va a durar varios minutos, volveremos un poco después. Y bueno, ya os digo, voy a hablar un poco de la ambientación un poco más oscura o más oculta de este juego. Si sois los jugadores y queréis descubrirlo por vuestra cuenta, os aconsejo parar ahora. Si sois narradores y no queréis tampoco escucharlo porque preferís leerlo, que siempre va a ser un elemento mucho más completo también para la otra. Bueno, pues ¿qué nos van a hablar? Pues bueno, el Redemption es evidentemente un juego importante en el que tiene la información política y todo eso es muy importante, pero obviamente tiene un gran aspecto secundario que es toda esta conspiración extraña que está viendo entre el Comité de Emergencia Terrestre, el Partido de Redención, los Hijos de Horus. Toda esta gente tiene enormes secretos que ocultar que se van a dar cabida en esta zona de la ambientación. Y que además algunos de ellos son bastante rompedores que pueden romper completamente la concepción que tenemos del juego. Lo primero que todo, tenemos una organización secreta llamada el Comité Moisés. El Comité Moisés además ha estado desde el año 37, por así decirlo, estando en las sombras tras todo contacto y percepción alienígena que ha tenido la humanidad. Hasta el punto que el Comité de Emergencia Terrestre realmente es parte de su creación. Ellos empiezan a descubrir y a crear y a supotizar la creación de las razas alienígenas ya en estos años, y se empiezan a cuestionar y creer que no estamos solos en el universo. Ellos están preparados para casi cualquier contacto alienígena, incluso décadas antes de que lo estemos como seres humanos. Se mueven, por así decirlo, es una organización secreta que une varias organizaciones secretas que esperan el bien de la humanidad en lugar de el bien de un solo estado. O sea, hay desde rusos, nazis, americanos. Se va formando un poco con todas estas organizaciones secretas clandestinas que a medida que van encontrando la verdad, van sabiendo que hay algo más que ellos mismos. Esta organización además ha tenido varios elementos. Por ejemplo, ellos sabían que iba a haber la destrucción de la Tierra, intentaron salvar gran cantidad de humanos que pudieron. Ellos fueron los que conocieron y sabían que venía la raza ramiana a pegarnos por culpa de los Kirin. Son los que decidieron no divulgar el secreto del IKS. Y os digo, o sea, es una organización muy muy interesante. A mí me recuerda un poco, si habéis visto la serie de televisión Veritas, se puede parecer un poco a la organización que llevan los buenos, incluso un poco a la de los malos. Y después tenemos ya nos hablan de las razas alienígenas. Y nos hablan de una raza que se llama los Raianos. Los Raianos es una raza súper primordial que existía en el origen de los tiempos. Es la única raza biológica inteligente que ha surgido en el universo, que ellos deciden dispersar su ADN en diversas estrellas para ver cómo evolucionan y que algún día puedan llegar a ellos. Una de estas razas van a ser los hijos de Ra, y otra raza va a ser los Ki en Cien. Y entonces aquí es donde empieza la cosa. Dices, ¿y los seres humanos dónde encajamos en esto bien? Los seres humanos somos en parte raianos. En la Tierra empezó a crearse
cuando se llegan a la Tierra a investigarla, descubren que la Tierra tiene una característica que no había tenido ninguna otro lugar en el universo, que es que existe una raza ya inteligente que además tiene un elemento muy preocupante, que es capaz de doblegar las leyes de la física. ¿Qué significa ello? Que ellos pueden manipular la física para como una herramienta más. Por ejemplo, ellos podrían crear una dilatación de un campo de agujero negro para atraer un objeto o repelerlo. Podrían crear campos magnéticos, podrían coger el electromagnetismo con la mano y proyectarlo. ¿Poderes psíquicos al fin y al cabo? Pues sí. ¿Qué pasa? Que esto crea una guerra muy sangrienta, que es la que se relata en el Mahabharata, entre las razas rayanas y los humanos. Los humanos pierden y se entremezcla parte del ADN de los rayanos con la raza de la Tierra, que son los Shidu, para crear una raza híbrida en la que se anulan estos poderes que pueden ser peligrosos, porque se piensa que cuando los humanos estén suficientemente avanzados y se puedan unir al Imperio Rayano, puedan usar estos poderes en el futuro, pero como son rayanos no se vuelvan a encontrar. Y os digo, es un elemento muy interesante del juego, súper interesante, que además da semillas de aventura para lo que quieras. Y además tienes, porque además te dicen que en las flotas de las razas alienígenas tienes humanos que ellos han cogido de forma muy independiente, ellos han tenido una observación ligera sobre la raza humana, y que les han enseñado a despertar estos poderes y usarlos. O sea, cuando te enfrentas a un humano que forma parte del ejército, los ejércitos alienígenas, es gente que parte la bandana, o sea, porque te puede crear un agujero negro o un campo gravitatorio o incluso lanzarte electricidad por las manos. Pero además de esto hay un enemigo adicional, que es por así decirlo el gran enemigo de la galaxia, que son los heraldos. ¿Qué son los heraldos? Bueno, pues los heraldos son criaturas que fueron mandadas por la raza rayana original para terraformar y ver los planetas. ¿Qué pasa? Que estos se han corrompido en su misión y están en contra de toda criatura orgánica. Que esto es la otra parte. O sea, si habéis visto Odyssey 5, estos serían los malos de esa serie. Viene además algunos elementos más, por ejemplo los Moris, que es la raza de la isla de Pascua, que deja muy entreabierto que podría llegar o no ser. Y el siguiente elemento gordo de este capítulo son los CM, que son los poderes psíquicos. Sí, porque existe la psiónica en este mundo, y cuando un ser humano te dice que todo humano sabe psiónica, es psiónico por naturaleza, y a lo largo de tu vida siempre podrás hacer poderes psiónicos una o dos veces en toda tu vida. Porque para poder manifestarlo necesitas ser completamente inconsciente de que lo estás manifestando. Por ejemplo, si yo quiero coger mi vaso que está aquí y me acerco ligeramente y no estoy pendiente y creo que lo tengo en la mano, pues a lo mejor lo muevo unos centímetros suficiente para estar en mi mano, pero yo no me he fijado que he hecho una psiónica. Por ejemplo, si estoy en grave peligro y estoy cayendo en barrena desde un acantilado y de repente sobrevivo, pues es que a lo mejor es que he activado un campo, he anulado la gravedad lo suficiente como para poder aligerar mi descenso y poder caer de forma más segura y no matarme. Se considera un milagro, así que yo no soy capaz de controlarlo. Todo eso ocurre y tienen reglas para tener esta especie de psiónica salvaje. Pero da la posibilidad de que los humanos, porque ha habido humanos, concretamente el que descubre todo el pastel y que tarda mucho es por el primer astronauta que activa el IKS. Y como no llega a los mandos del IKS, lo que hace es activarlo mediante psiónica. Pues puedes entrenarla. Algunas organizaciones tienen sus propios psiónicos entrenados para ello. Y ya os digo, crea cosas interesantes. Y después, ¿qué más tenemos? Pues vamos a tener una serie de localizaciones especiales a lo largo de todo de todo el sistema solar que nos van a dar semillas de... Por ejemplo, Caronte, la luna de Plutón, tiene un IKS. O sea, cuando los humanos crean IKS más avanzados, porque son portales de quinta generación los que están usando al final de la ambientación antes de destruirlos,
El primer portal, el original, se queda, lo dejan en Caronte a la espera de que en algún momento se lo lleven, y como es la burocracia, ahí se quedó. Y nadie lo sabe. Nos habla, por ejemplo, de que existe algo en la Tierra llamado el Reino Bajo la Montaña, que, por ejemplo, es un imperio americano que ha surgido, un montón de militares que se ocultaron en un búnker subterráneo en una de las bases, y de hecho de la Cheyenne Mountain, y desde allí están trazando planes de conquista de gran parte del territorio. Nos habla de organizaciones clandestinas como por ejemplo Babel o los Caballeros de San Jorge, secretos importantes como la Hermandad de Horus, que sí está manipulada por lo que está manipulada, o el MNH, el Movimiento de la Nueva Humanidad. Nos habla de las políticas sobre la Tierra, lo que realmente se está pensando y cociendo por detrás. Sistemas de aprendizaje de poderes psíquicos y todo ese tipo de cosas, cómo sacarlos a la luz, cómo usar todo esto, tecnologías alienígenas, porque decías, joder, la tecnología alienígena, ¿dónde está? Pues es que está aquí. Cómo hacer los encuentros con alienígenas o por qué estos podrían volver. La Tierra, evidentemente, en cierto momento dado se le concede a los King and Here en lugares concretos de la Tierra, y pues te puedes llegar a encontrar con cosas raras. Fauna terrestre o problemas que puede haber en la Tierra, desde mutaciones hasta... ¿Por qué mutaciones? Hay lo que se llaman los Gilgamesh, que son IAs inteligentes mecánicas que están haciendo estragos en la Tierra, están poblándolas en parte. Ese sistema de seguridad de los Kian Ring que utilizan para salvaguardar, y que fuera de control pues se están reproduciendo en forma de nanomáquinas. Nos viene una aventura. Es todo un clásico que en los libros vengan aventuras, al menos en los españoles suele ser relativamente común que nos encontremos con una aventura. Esta en general está bien. A mí no me llama mucho, pero está decente. Y por último tenemos el apéndice para usar las reglas de psiquedélicos. Pero bueno, esto es en general todo. Bueno, después nos va a venir una serie de apéndices de ayudas o de bibliografía. Por ejemplo, libros, pues nos van a hablar de... Es que vienen Mundo Anillo, obviamente, el Mesías de Dune, Marte Azul, la trilogía de Marte, con Marte Azul, Marte Rojo y Marte Verde. Nos habla de la enciclopedia Microsoft también, que es un parte de la bibliografía. Cómics, por ejemplo, Shock Rockets o la casta de los matabarones. Otros juegos de rol, como puede ser Fading Sun o Ragnarok. El manual de Sionica de D&D, Delta Green. Vienen muchísimos, estoy diciendo algunos por encima. Shadowrun, La Llamada de Tulu, Star Wars, Ugnon Armies, Ars Magica Cuarta, Lunar Racing, el manual de técnica de Heavy Gear, Star Trek de la nueva generación, Mech Warrior, Trinity, películas como Blade Runner, Minority Report, Titanae, Aliens, Misión a Marte, Planeta Rojo, Apolo 13, Alien Resurrection, webs como la de la NASA, planetary.org. Ya os digo, diversas webs de referencia para este juego. Y os digo, este juego tiene la desgracia de ser español y que no ha tenido repercusión en su momento, pero en trasfondo es casi de lo mejor que hay. Tiene unas potenciales tremendos que se quedaron atrás. Hablan en el siguiente mi teoría del porqué. No, porque no está del todo confirmada, pero yo tengo mi teoría del porqué con ciertos datos que creo que pueden ser interesantes. Y os digo, un imprescindible para mí. Si os gusta sobre todo la ciencia ficción de corte hard, es relativamente complicado de encontrar a día de hoy, pero creo que Edge tiene todavía stock. ¿Y qué hablaremos en el siguiente? Pues hablaremos del único suplemento que tuvo, que es la pantalla. Es un suplemento pequeñito, no es muy allá, pero bueno, para un pequeño vídeo y asociaciones de este vídeo que va a llegar casi a la hora, así como ver un poco la pantalla y hablar un poco de cuál fue el futuro de la línea, porque esta línea tenía un futuro muy prometedor con suplementos sobre la Marte o sobre la Tierra.
¿Qué pasó con esto? Si realmente se llegó en algún lugar. Bueno, pues todo eso lo veremos en el siguiente vídeo, que espero que sea de vuestro interés. Si lo jugaría a día de hoy, yo sí. Yo este es un juego que la verdad me gustaría dirigirlo más en profundidad de lo que lo hice. Yo dirigí un 7-8 partidas, me gustaría dirigir algo más. Y quizás el sistema utilizaría a lo mejor otros sistemas, como por ejemplo de cacería de bichos o algún otro sistema. A mí me gusta, pero creo que es muy complejo para según qué grupos de jugadores. Pero aún así, ya os digo, una compra recomendable. Y pues, si queréis un juego de ciencia ficción, quizás yo iría más a por Exo. Si queréis algo más, una ciencia ficción algo más ligera, pero si busquéis algo hard, este juego está muy bien. Pero en fin, ya os digo, el siguiente vamos a ver eso. Después de ese vamos a ver en el número 25, vamos a ver una reseña sobre 5 anillos, porque es un juego que quería hacer, pese a que ahora mismo parece ser que se ha puesto de moda reseñar 5 anillos. Yo casi este videoblog nace por dos juegos, que es reseñar Exo y 5 anillos, pero aún así, reseñaré 5 anillos, aunque solo el básico, por ahora. Y después de él ya podremos hacer el número 26, espero poder hacer el de Night City. Y después del de Night City terminaré Cyberpunk hablando de los suplementos que he podido leer últimamente o que no he, y que no puedo disponer en formatos tradicionales. Pero en fin, todo eso será más adelante en el tiempo. Por ahora soy Edgardan, nos vemos.